Si te gustan este tipo de relatos, donde la justicia se abre paso frente a la arrogancia, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tus impresiones, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. En el opulento vestíbulo del Hotel Gran Palacio Imperial, en el corazón de Madrid, Elías Morales fue públicamente humillado por el joven y ambicioso gerente Ricardo Vargas. Durante unos minutos, todos creyeron que aquel anciano no valía nada, que su simple presencia era una ofensa para el lujo que lo rodeaba, hasta que un detalle, un minúsculo detalle ignorado por todos, lo cambió absolutamente todo. El gerente, Ricardo Vargas, se acercó a Elías con pasos firmes y una expresión de profundo desagrado. Su voz, aunque controlada, resonó en el solemne silencio del vestíbulo, cargada de un desprecio que todos pudieron sentir. «Señor, me temo que este no es lugar para usted. Le pido que se retire de inmediato». Las palabras cayeron como piedras, rompiendo la paz del anciano y atrayendo las miradas curiosas y avergonzadas de los pocos huéspedes presentes. El abuso de poder se había manifestado en su forma más cruda y directa. Elías Morales, un hombre de 75 años, permanecía de pie en medio de aquel mar de mármol y cristal. No pedía nada, no molestaba a nadie. Simplemente observaba con una emoción silenciosa un gran mural pintado en el techo, una obra de arte que parecía transportarlo a otro tiempo, a un lugar lleno de recuerdos y promesas. Su ropa era la de un hombre de campo, gastada por los años, pero impecablemente limpia. Llevaba una chaqueta de pana, unos pantalones de tela recia y unos zapatos que habían recorrido muchos caminos. Sus manos, nudosas y curtidas, delataban una vida entera dedicada a trabajar la piedra, a dar forma a la materia bruta con paciencia y fuerza. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los valles de su tierra castellana, reflejaba una serenidad forjada en el esfuerzo y la pérdida. Era viudo, y aquel viaje a la capital era el cumplimiento de una vieja promesa hecha a su difunta esposa: visitar el hotel que su propio padre había ayudado a construir. El contraste entre su figura humilde y la opulencia asfixiante del gran palacio imperial era brutal. Las lámparas de araña parecían burlarse de su sencillez, y el brillo del suelo de mármol reflejaba una imagen que, a los ojos de los demás, no encajaba en aquel mundo de apariencias. Ricardo Vargas lo veía exactamente así, como una mancha en su lienzo perfecto. Era un gerente joven, obsesionado con la imagen, la reputación y las cifras. Para él, la percepción lo era todo, y la presencia de Elías era una anomalía que debía ser corregida de inmediato, una pieza discordante en su sinfonía de exclusividad. Los pocos clientes que transitaban por el vestíbulo lo miraban de reojo, con esa mezcla de curiosidad y desagrado que se reserva para lo que se considera fuera de lugar. Murmuraban entre ellos, desviaban la mirada, cómplices silenciosos de la humillación que estaba a punto de desatarse. Nadie se atrevía a intervenir. El miedo a desafiar la autoridad del gerente, o peor aún, a ser asociado con aquel pobre anciano, los paralizaba. El personal del hotel, desde los botones hasta los recepcionistas, se mantenía rígido en sus puestos, con la mirada fija al frente, fingiendo no ver lo que ocurría. La humillación se sentía en el aire, densa y pesada. Era la clara sensación de que aquel hombre no pertenecía a ese universo, de que su sola existencia en ese espacio era una ofensa para los que sí habían pagado por el privilegio de estar allí. Elías no respondió a las palabras del gerente. No hubo en él un gesto de ira ni una palabra de protesta. Simplemente bajó la vista del mural y la posó en el joven que tenía delante. Sus ojos, antes llenos de una melancolía reverente, ahora reflejaban una profunda y silenciosa tristeza. Ese silencio fue lo que más dolió.
Su dignidad no le permitía entrar en una disputa que ya había perdido antes de empezar. Sabía que cualquier cosa que dijera sería utilizada en su contra, que su voz no tenía valor en aquel lugar donde solo el dinero parecía tener derecho a hablar. El peso de las miradas ajenas cayó sobre sus hombros. Sintió el constreñimiento, la vergüenza de ser señalado públicamente no por haber hecho algo malo, sino simplemente por ser quien era. Su historia, su vida, el legado de su familia, todo parecía desvanecerse bajo el juicio implacable de la apariencia. Ricardo, impaciente ante la falta de reacción, interpretó su silencio como una confirmación de su inferioridad. Chasqueó los dedos, un gesto arrogante y teatral, y dos guardias de seguridad, hombres corpulentos de traje oscuro, se materializaron a su lado como sombras obedientes. «Por favor, acompañen a este señor a la salida, y háganlo rápido. No queremos incomodar a nuestros huéspedes», dijo Ricardo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan su magnánima preocupación por el bienestar de su clientela de élite. Los guardias se acercaron a Elías, uno a cada lado. No lo tocaron, pero su mera proximidad era una amenaza física, una presión invisible que lo empujaba hacia la puerta. El anciano los miró, no con miedo, sino con una resignación que partía el alma. Comprendió que su visita había terminado. La promesa que le hizo a su esposa quedaría incompleta. No podría contarle, cuando se reuniera con ella en sus recuerdos, que había visto de cerca la obra maestra de la que su padre siempre le habló con tanto orgullo. El corazón se le encogió. No era solo la humillación personal, era la profanación de un recuerdo sagrado. Estaba siendo expulsado del lugar que simbolizaba el mayor logro de su familia, un legado construido con el sudor y el arte de sus antepasados. Con una lentitud que exasperó al gerente, Elías se giró para empezar a caminar hacia la salida. Cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. El silencio en el vestíbulo era ahora absoluto, roto únicamente por el eco de sus zapatos gastados sobre el mármol reluciente. El narrador omnisciente observa la escena con una mezcla de tristeza y firmeza. Ve la fragilidad de un sistema que valora más un traje caro que una vida de trabajo honesto. Ve la cobardía de los que callan y la soberbia de los que juzgan sin saber. Ricardo Vargas sonrió para sus adentros, satisfecho. Había eliminado el problema de forma rápida y eficiente. El orden se había restablecido. Su hotel volvía a ser el santuario de perfección que él se esforzaba por mantener cada día. Los huéspedes reanudaron sus conversaciones en susurros, comentando el incidente con una mezcla de alivio y un morbo mal disimulado. El espectáculo había terminado, y la normalidad, o lo que ellos consideraban normalidad, regresaba al gran palacio imperial. Pero la historia no había hecho más que empezar, porque en la vida, a menudo son los detalles más pequeños los que sostienen las verdades más grandes, y Ricardo, en su ceguera arrogante, había pasado por alto el más importante de todos. Mientras los guardias lo escoltaban hacia las imponentes puertas de cristal, Elías se detuvo de repente. Fue un gesto casi imperceptible, pero suficiente para alterar de nuevo el frágil equilibrio del vestíbulo. Los guardias se tensaron, esperando resistencia. El gerente frunció el ceño, su paciencia agotándose por completo. «¿Qué pasa ahora? No tenemos todo el día», espetó con la voz teñida de irritación. Elías no le hizo caso, no se giró para mirarlo. Sus ojos estaban fijos en la base de una de las colosales columnas de mármol que sostenían el techo, a pocos metros de la salida. Su mirada era intensa, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Lentamente levantó su mano temblorosa, no la mano de un mendigo pidiendo limosna, sino la de un experto señalando una pieza clave. Su dedo índice
deformado por décadas de empuñar el cincel, apuntó hacia un punto concreto de la piedra. Todos siguieron su gesto, confundidos. No veían nada fuera de lo común, solo el mármol pulido y veteado que cubría toda la estancia. ¿Qué podía estar mirando con tanta atención aquel anciano? Entonces Elías habló. Su voz, por primera vez, se alzó en el vestíbulo. No era fuerte, pero tenía un timbre firme y claro, una resonancia que parecía venir de las propias entrañas de la tierra. Mi padre me dijo que dejó su firma ahí, dijo con una calma que desarmó a todos. Quería verla una última vez. La declaración flotó en el aire, extraña e incomprensible para los presentes. La firma de su padre, en una columna del hotel más lujoso de Madrid. La idea era tan absurda que provocó una reacción inmediata en el gerente. Ricardo Vargas soltó una carcajada. Fue una risa corta, seca y cargada de burla. «Ya basta de tonterías. Sáquenlo de aquí de una vez. No voy a tolerar las fantasías de un viejo senil en mi hotel», ordenó a los guardias, su rostro enrojecido por la ira. Para él era el colmo. El anciano no solo era pobre y estaba fuera de lugar, sino que además estaba loco. La historia de la firma era la prueba definitiva de que su juicio inicial había sido correcto. Aquel hombre era un problema que debía ser erradicado. Los guardias, obedientes, dieron un paso para agarrar a Elías por los brazos y forzarlo a salir. El acto final de la humillación estaba a punto de consumarse. El anciano cerró los ojos, preparándose para la inevitable ignominia. Pero en ese preciso instante, las puertas giratorias del hotel se movieron y una nueva figura entró en escena, ajena al drama que se estaba desarrollando. Una figura que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. El aire se cargó de una nueva tensión, una electricidad palpable que hizo que todos contuvieran la respiración. El gerente, los guardias, los huéspedes y el propio Elías se quedaron inmóviles, como estatuas en medio del gran salón. La historia se había detenido en el umbral de una revelación, suspendida en un segundo de silencio absoluto. La verdad aguardaba, paciente, a que la arrogancia terminara su torpe actuación para poder subir al escenario y reclamar su lugar. El desprecio había hablado. La dignidad había callado y el poder había dictado su sentencia injusta. Pero el eco de las palabras de un viejo cantero sobre la firma de su padre aún resonaba en la piedra, esperando ser escuchado. El camino hacia la puerta parecía ahora un corredor de vergüenza, un paseo final ante los ojos de un mundo que lo había juzgado y condenado sin juicio. La dignidad de Elías, aunque herida, se mantenía intacta, un faro solitario en un mar de indiferencia. Aquel vestíbulo, que para su padre representó la cumbre de su arte, se había convertido para él en un tribunal. Un lugar donde la memoria del trabajo duro era pisoteada por el lujo superficial y la falta de memoria. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia? Una injusticia así nos recuerda que la dignidad no tiene precio y que el valor de una persona nunca se mide por la ropa que viste. Sigue esta historia para descubrir cómo la verdad siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados. La mujer que acababa de entrar en el vestíbulo no era una huésped cualquiera. Su presencia imponía un respeto inmediato, una autoridad natural que no necesitaba ser anunciada. Vestía un traje de chaqueta impecable, de un color gris perla, que contrastaba con su pelo oscuro, recogido con elegancia. Caminaba con una seguridad que parecía hacer empequeñecer todo a su alrededor, incluso las enormes columnas de mármol. Era doña Isabel de la Torre, presidenta del Consejo de Administración y propietaria mayoritaria del hotel.
una mujer cuya leyenda la precedía, conocida por su inteligencia aguda, su carácter implacable en los negocios y un profundo, casi reverencial, respeto por la historia y el arte que su familia había ayudado a preservar durante generaciones. El rostro de Ricardo Vargas experimentó una transformación instantánea y casi cómica. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una máscara de servilismo obsequioso. Su espalda se enderezó de forma antinatural y una sonrisa forzada se dibujó en sus labios. Se apresuró a interceptarla con la intención de darle la bienvenida y, al mismo tiempo, ocultar el desagradable incidente que estaba teniendo lugar. «Doña Isabel, buenos días. Qué grata sorpresa tenerla por aquí», balbuceó, interponiéndose torpemente entre ella y la escena con Elías y los guardias. Con un gesto disimulado, intentó apurar a los guardias para que completaran su tarea y sacaran al anciano de allí antes de que su jefa se percatara del todo. Pero doña Isabel no le dedicó ni una sola mirada. Sus ojos, de un azul acerado, pasaron por encima de su gerente como si fuera invisible y se posaron directamente en el anciano. Su ceño se frunció, no con desprecio, sino con una intensa concentración, como si estuviera tratando de reconocer un rostro familiar visto en una vieja fotografía. La búsqueda de doña Isabel había sido larga y frustrante. Durante meses, un equipo de historiadores y arquitectos contratados por ella había estado tratando de localizar a los descendientes de los maestros artesanos que construyeron el hotel casi un siglo atrás. El edificio, a pesar de su apariencia impecable, sufría de problemas estructurales sutiles, microfisuras en el mármol y un desgaste que solo alguien con un conocimiento íntimo de las técnicas originales podría solucionar. La investigación había sido fría, metódica y llena de callejones sin salida. Los registros eran antiguos, los nombres se habían perdido en el tiempo y muchas familias se habían dispersado tras la guerra. La familia Morales, los maestros canteros, era la pieza clave, el eslabón perdido que necesitaban para salvar el alma del edificio, y la búsqueda hasta ese momento había sido un fracaso. La agonía de la incertidumbre pesaba sobre el proyecto de restauración. Cada día que pasaba sin encontrar a un experto, el riesgo para el patrimonio del hotel aumentaba. Para doña Isabel no era solo un negocio, era el legado de su abuelo, quien siempre habló de los Morales no como empleados, sino como artistas, los verdaderos padres de la belleza del gran palacio imperial. Ignorando por completo a Ricardo, doña Isabel comenzó a caminar lentamente hacia Elías. Cada paso que daba sobre el mármol resonaba en el silencio sepulcral del vestíbulo. Los guardias se quedaron paralizados, sin saber si debían continuar con la expulsión o detenerse ante la presencia de la máxima autoridad. Los pocos huéspedes que quedaban observaban la escena, sintiendo que el guión de la obra acababa de cambiar de forma drástica. Ricardo la siguió, un paso por detrás, con el pánico empezando a aflorar en su rostro. Intentó hablar, explicar la situación, justificar sus acciones. «Doña Isabel, discúlpeme, este señor estaba causando...» Pero ella levantó una mano, sin siquiera mirarlo, y él cayó al instante, como un niño reprendido. El sufrimiento de la familia Morales no había sido uno de pobreza material, sino de olvido. Durante décadas, habían vivido con el dolor silencioso de ver cómo el mundo que su padre y su abuelo ayudaron a crear les daba la espalda. La historia oficial del hotel mencionaba a los arquitectos, a los inversores, a los decoradores famosos, pero las manos que tallaron cada columna, que pulieron cada losa, habían sido borradas de la memoria. Para Elías, aquel viaje era un intento de reconectar con esa herencia, de tocar la obra de su padre y sentir, por un momento, que su sacrificio no había sido en vano.
La humillación que acababa de sufrir no era solo un ataque personal, era la confirmación dolorosa de ese olvido, la prueba de que el legado de su familia no significaba nada para el mundo moderno. Doña Isabel se detuvo a escasos centímetros de Elías, ignorando a los guardias que lo flanqueaban como dos estatuas inútiles. Lo miró detenidamente, observando sus manos curtidas, las arrugas de su rostro, la dignidad en su mirada cansada. Vio en él los rasgos de las viejas fotografías que había estudiado durante semanas. «Señor Morales», preguntó con una voz clara y cargada de un respeto que dejó a todos sin aliento. «¿Es usted Elías Morales?» Elías, completamente sorprendido por el giro de los acontecimientos, tardó unos segundos en reaccionar. Nadie en aquella ciudad lo conocía, y menos aún una mujer de aquella posición. Asintió lentamente con la cabeza, una mezcla de confusión y cautela en sus ojos. El aire del vestíbulo pareció solidificarse. La pregunta de doña Isabel, formulada con tanta deferencia, era una bomba que acababa de estallar en medio de la arrogancia de Ricardo. ¿Cómo era posible que la dueña del hotel conociera el nombre de aquel anciano al que él acababa de tratar como a un despojo? «Mi nombre es Isabel de la Torre», continuó ella, su tono suavizándose. «Mi abuelo fue quien encargó la construcción de este hotel. Hablaba a menudo de su padre, el maestro cantero. Decía que era el único hombre que sabía hacer hablar a la piedra». Las palabras de doña Isabel cayeron sobre Elías como un bálsamo. Oír el reconocimiento del trabajo de su padre de boca de la nieta del hombre que se lo encargó era una validación que nunca esperó recibir. Una pequeña lágrima, solitaria y brillante, asomó en el borde de sus ojos, pero no la dejó caer. La rutina de la búsqueda, que para doña Isabel había sido una sucesión de llamadas, correos y visitas a archivos polvorientos, terminaba en ese instante. La pieza que faltaba en su complejo rompecabezas estaba allí, de pie, a punto de ser expulsada de su propio legado. Para Ricardo, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez enfermiza. Empezó a conectar los puntos, a comprender la magnitud colosal de su error. No había expulsado a un mendigo, había humillado a la persona más importante que podía haber entrado en el hotel en años. Los arquitectos que acompañaban a doña Isabel, que hasta entonces se habían mantenido en un discreto segundo plano, se acercaron. Desplegaron un antiguo plano sobre una de las mesas del vestíbulo. Sus miradas hacia Elías no eran de curiosidad, sino de pura y simple reverencia profesional. Eran hombres que entendían de estructuras, de materiales, de historia, y sabían que estaban ante una leyenda viva. «Llevamos meses buscándolo, señor Morales», dijo uno de los arquitectos. «Necesitamos su ayuda. Nadie conoce los secretos de esta estructura como usted». El silencio de los otros huéspedes se había transformado. La curiosidad morbosa se convirtió en una vergüenza palpable. Se dieron cuenta de que habían sido testigos de una injusticia terrible, y su pasividad los convertía en cómplices. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener la escena. Elías, abrumado, miró a doña Isabel y luego a los planos. Vio los dibujos técnicos, las anotaciones hechas con la caligrafía de su propio padre. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, conectando el pasado con el presente de una forma que nunca habría imaginado. La falibilidad de las autoridades, en este caso la autoridad encarnada en el gerente Ricardo, quedó expuesta de la manera más brutal. Su juicio, basado en la superficie, en la ropa, en la apariencia, se había demostrado no solo erróneo, sino destructivo. Había fallado en su deber más básico, proteger el verdadero valor del hotel. La investigación de doña Isabel, en cambio, había sido profunda. No se había conformado con los informes superficiales.
Había escarbado en la historia, buscando la verdad esencial del edificio, y esa verdad residía en la sangre y el conocimiento de la familia Morales. Ricardo intentó articular una disculpa, una excusa, cualquier cosa que pudiera mitigar el desastre. Doña Isabel, yo no podía saberlo. Él no dijo nada. Su apariencia... Las palabras se atropellaban en su boca, cada una de ellas cavando más hondo su propia tumba profesional. Doña Isabel lo silenció de nuevo, esta vez con una mirada tan fría que podría haber congelado el mármol. Su paciencia se había agotado por completo. La incompetencia era algo que podía tolerar hasta cierto punto. La crueldad y la falta de humanidad, jamás. Se giró de nuevo hacia Elías, ofreciéndole una sonrisa genuina. Señor Morales, lamento profundamente la bienvenida que ha recibido en la casa que su padre ayudó a construir. Le ruego que acepte mis más sinceras disculpas y nos honre siendo nuestro huésped. Luego, su mirada se posó en la columna que Elías había señalado antes. La tensión en el vestíbulo aumentó, si es que era posible. Todos esperaban la siguiente pieza de la revelación. ¿Es cierto lo que decía sobre la firma de su padre?, preguntó ella con genuino interés. Elías asintió. Sí, es muy pequeña. Una M tallada dentro de una de las vetas naturales de la piedra. Era su forma de dejar su alma en su obra. Doña Isabel se acercó a la columna, seguida por los arquitectos. Se agacharon, buscando en el punto que Elías les indicó. Y entonces uno de ellos exclamó en voz baja: «Aquí está, es increíble, perfectamente integrada». La confirmación final resonó como un trueno. La historia del anciano no era un delirio senil, era la verdad, una verdad pequeña, humilde, tallada en la piedra, que acababa de demoler el mundo de apariencias de Ricardo Vargas. La rutina de una búsqueda que nunca termina. La que Elías había llevado en su corazón durante toda su vida, buscando el reconocimiento para su padre, había llegado a su fin. Y había terminado de la forma más inesperada y pública posible. El dolor de décadas de olvido comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de justicia poética tan abrumadora que a Elías le costaba respirar. Su padre no había sido olvidado. Su legado estaba vivo. La injusticia del caso había quedado al descubierto, no por un tribunal, sino por la simple aparición de la verdad. La agonía de la incertidumbre, tanto la de Elías por su legado como la de doña Isabel por el futuro del hotel, se había resuelto en unos pocos minutos. El sistema había fallado estrepitosamente en la figura de su gerente, pero se había corregido en la figura de su dueña. El contraste entre ambos era la lección fundamental de aquella mañana. Elías miró a Ricardo. No había odio en sus ojos, ni siquiera rencor, solo una profunda y serena lástima. Lástima por un hombre tan ciego que no podía ver el valor más allá del brillo del oro. La investigación fría y metódica de doña Isabel había triunfado sobre el juicio caliente y prejuicioso de Ricardo. El pasado se imponía sobre un presente superficial que había olvidado sus raíces. La familia, representada por Elías, finalmente recibía el honor que se le había negado durante tanto tiempo. El sufrimiento silencioso se transformaba en un reconocimiento público. El impacto en todos los presentes fue profundo. Nunca volverían a mirar a una persona de aspecto humilde de la misma manera. La lección había sido dura, pero inolvidable. Ahora, con la verdad completamente revelada y el honor de Elías restaurado, solo quedaba una cosa por resolver. El responsable del ultraje aún estaba allí, de pie, esperando su sentencia. Doña Isabel se irguió, su rostro impasible, como el de una jueza a punto de dictar un veredicto. Miró a su alrededor, a los huéspedes avergonzados, a los empleados atónitos, a los guardias inmóviles. Finalmente, sus ojos se clavaron en los de Ricardo Vargas, que temblaba visiblemente,
sabiendo que no había escapatoria posible. Y ahora, dijo ella con una calma aterradora que helaba la sangre, hablemos de su criterio para dirigir mi hotel, señor Vargas. La voz de doña Isabel, aunque serena, cortó el aire como un látigo de hielo. Ricardo Vargas se encogió, su rostro una máscara de pánico y sudor frío. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un balbuceo incoherente, una mezcla de disculpas y justificaciones que se ahogaron en la garganta. Sus ojos suplicantes se movían de doña Isabel a Elías, buscando una piedad que sabía que no merecía. No hay nada que pueda decir, señor Vargas, que enmiende la falta de juicio y de humanidad que ha demostrado hoy. Su arrogancia no solo ha insultado a un hombre honorable, sino que ha puesto en peligro el alma misma de este hotel. La calma de doña Isabel era más aterradora que cualquier grito. Se giró hacia los dos guardias de seguridad, que permanecían inmóviles como estatuas de sal. Acompañen al señor Vargas a su despacho. Asegúrense de que recoge sus efectos personales y luego escóltenlo fuera del edificio. Inmediatamente. La orden fue tan definitiva como el filo de una guillotina. Los guardias, que minutos antes estaban a punto de expulsar a Elías, ahora flanqueaban a su antiguo jefe. Ricardo no opuso resistencia. Parecía un muñeco roto, despojado de toda su autoridad y su soberbia en un solo instante. Mientras lo guiaban hacia el ascensor de servicio, su mirada se cruzó por última vez con la de Elías. En ella no había odio, solo el vacío de un hombre que lo había perdido todo por juzgar un libro por su cubierta. El vestíbulo, liberado de la tensión, respiró aliviado. Los pocos huéspedes que quedaban se dispersaron en silencio, con la vergüenza grabada en sus rostros. Doña Isabel se volvió hacia Elías, su expresión transformándose por completo. El hielo de su mirada se derritió, dando paso a una calidez y un respeto genuinos. Señor Morales, no hay palabras para expresar cuánto lamento lo ocurrido. Permítame intentar compensarlo. Por favor, sea mi invitado. Elías, todavía abrumado por el torbellino de acontecimientos, apenas pudo asentir. Doña Isabel lo guió personalmente no hacia la salida, sino hacia el ascensor principal, el reservado para los huéspedes más distinguidos. Subieron en silencio hasta la última planta, hasta la puerta de la suite presidencial. «Este será su hogar mientras esté con nosotros», dijo ella, abriendo la puerta a un espacio que era más grande y lujoso que la casa entera de Elías. Para el anciano todo era irreal. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de Madrid que le quitaba el aliento. El mobiliario, las obras de arte, el silencio opulento. Todo contrastaba de forma dolorosa y extraña con la humillación que había sufrido en la planta baja. No sentía triunfo, sino una profunda melancolía. Su padre debería haber visto esto, debería haber recibido este honor. Los arquitectos se unieron a ellos poco después, extendiendo sobre una enorme mesa de caoba los planos y los informes técnicos. Le explicaron a Elías los problemas que enfrentaban, fisuras casi invisibles en las juntas del mármol, un ligero pero progresivo hundimiento en una de las alas, problemas de humedad que nadie había logrado rastrear hasta su origen. Elías se inclinó sobre los papeles. Sus manos callosas, las mismas que Ricardo había despreciado, se deslizaron sobre los dibujos técnicos con una familiaridad asombrosa. Sus dedos trazaron las líneas que su propio padre había dibujado casi un siglo atrás. Su mirada, antes perdida, se agudizó. Vio cosas que los modernos instrumentos de los arquitectos no habían detectado. «Aquí», dijo, señalando un punto en el plano de los cimientos. «El drenaje. Mi padre siempre decía que el alma de un edificio está en cómo respira y cómo evacúa el agua». El sistema que diseñó era único, inspirado en las antiguas canalizaciones romanas.
Si no se ha mantenido correctamente, el edificio se ahoga lentamente desde abajo. Los arquitectos se miraron, asombrados. Aquella era una teoría que nadie había considerado. La sabiduría de Elías no provenía de los libros de texto, sino de la sangre, de un conocimiento transmitido de generación en generación, un saber casi instintivo sobre la piedra y sus secretos. Pasaron horas revisando los planos. Elías les hablaba de las canteras de las que se extrajo cada tipo de mármol, de las mezclas de mortero que su padre había perfeccionado, de los trucos del oficio que no aparecían en ningún manual. Para doña Isabel y su equipo, era como escuchar la voz del propio edificio a través de aquel hombre humilde. En un momento de la tarde, mientras estudiaban una sección particularmente compleja de la estructura, Elías se quedó pensativo. Recordó las historias de su padre, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida en la obra. Hablaba de largas jornadas, de la camaradería y también de las dificultades. Mi padre, comenzó a decir Elías con voz queda, trajo consigo un viejo maletín de cuero donde guardaba sus herramientas más preciadas y un cuaderno de notas. No se separaba de él. Me pregunto si por alguna casualidad algo de eso podría seguir aquí. Quizás en algún almacén olvidado. La petición, formulada con timidez, resonó en doña Isabel con la fuerza de una orden. Por supuesto, señor Morales, haremos que revisen cada rincón del hotel. Dio instrucciones precisas al nuevo gerente en funciones. Buscar en los sótanos, en los desvanes, en cualquier cuarto de almacenamiento que no se hubiera abierto en décadas. Quería encontrar cualquier cosa que pudiera pertenecer a la familia Morales. La búsqueda comenzó de inmediato. Un viejo empleado de mantenimiento que llevaba más de 40 años trabajando en el hotel fue el encargado de la tarea. Conocía los pasillos secretos y las estancias olvidadas mejor que nadie. Guiado por una mezcla de deber y curiosidad, descendió a los niveles más profundos del edificio, a un sótano que no figuraba en los planos modernos. El aire allí abajo era frío y olía a polvo y a tiempo estancado. Estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas de una época pasada. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa entre viejas alfombras y lámparas rotas, sus ojos se posaron en un rincón oscuro, debajo de una escalera de servicio en desuso. Allí, cubierto por una gruesa capa de polvo, había un baúl. No era grande, pero sí robusto, de madera oscura con refuerzos de metal oxidado. No se parecía a nada del inventario del hotel. Con esfuerzo, el empleado lo arrastró hacia la luz de su linterna. En la tapa, apenas legibles, estaban grabadas dos iniciales: A.M. Antonio Morales. El hallazgo fue comunicado de inmediato. La emoción en la suite presidencial fue palpable. Doña Isabel y los arquitectos acompañaron a Elías al sótano. Cuando el anciano vio el baúl, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era el mismo baúl que recordaba de su infancia, el que su padre guardaba al pie de su cama. Con un cuidado casi reverencial, subieron el baúl a la suite. La cerradura estaba oxidada y rota, así que no fue difícil abrirlo. El chirrido de las bisagras fue el único sonido en la habitación. Dentro, el pasado esperaba pacientemente. Lo primero que vieron fue un juego de cinceles de diferentes tamaños, envueltos en un trozo de cuero. Estaban gastados por el uso, pero afilados. Junto a ellos, un martillo de cantero con el mango de madera pulido por el sudor de una mano trabajadora. Elías tomó una de las herramientas. Sentir su peso en la mano era como estrechar la mano de su padre a través del tiempo. Debajo de las herramientas había varios bocetos en papel amarillento y, en el fondo del todo, protegido por una bolsa de tela, un pequeño cuaderno de tapas de cuero, ajado y deformado por la humedad. El corazón de Elías dio un vuelco. Era el diario de obra de su padre. Con manos temblorosas, lo abrió.
Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones técnicas, cálculos de cargas, dibujos de arcos y notas sobre la composición de la argamasa. Eran la crónica de la construcción del hotel, un tesoro para los arquitectos. Pero a medida que Elías avanzaba, el tono de las anotaciones comenzó a cambiar. Entre los datos técnicos aparecían frases más personales, reflexiones sobre el proyecto, y luego el tono se oscureció, volviéndose preocupado, casi temeroso. Elías empezó a leer en voz alta, su voz apenas un susurro. Día 124. El supervisor, el señor Figueroa, me ha ordenado de nuevo acelerar el fraguado de los cimientos del ala oeste. Quiere que usemos menos material del especificado. Dice que son órdenes de arriba para ahorrar costes. Me he negado. La seguridad no es negociable. Un escalofrío recorrió la habitación. Doña Isabel y los arquitectos se miraron. El ala oeste era precisamente la que presentaba problemas de hundimiento. Elías continuó leyendo, su voz cada vez más tensa. Día 130. Figueroa me ha amenazado. Dice que si sigo creando problemas, me despedirá y se asegurará de que ningún Morales vuelva a trabajar en esta ciudad. Me ha hablado de mi familia, de ti, mi pequeño Elías. He visto cómo sus hombres desvían material por la noche. Aquí hay algo sucio, algo más que un simple ahorro de costes. La revelación era devastadora. Los problemas estructurales del hotel no eran un simple producto del paso del tiempo. Eran el resultado de un sabotaje, de una corrupción que se remontaba a la propia construcción del edificio. El padre de Elías lo había descubierto y había sido silenciado con amenazas, pero la última entrada del diario fue la que heló la sangre de todos los presentes. Estaba escrita con una caligrafía apresurada, casi ilegible. Día 145. He encontrado la prueba. Los libros de contabilidad falsos. Figueroa no solo roba material, desvía dinero a sus propias cuentas. Es el nieto de uno de los inversores principales. Se cree intocable. No puedo ir a la policía. Controla a demasiada gente. He escondido los documentos originales donde nadie los buscará jamás. En el corazón de mi propia obra. Que Dios me perdone por mi silencio, pero debo proteger a mi hijo. Elías cerró el cuaderno, su rostro pálido como el mármol que lo rodeaba. Levantó la vista hacia doña Isabel, cuyos ojos reflejaban una mezcla de horror y furia justiciera. La injusticia que su familia había sufrido era mucho más profunda y oscura de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de un legado olvidado. Se trataba de un crimen encubierto, de un honor robado y de una verdad que había permanecido enterrada en las entrañas del hotel durante casi un siglo. Y el nombre del supervisor corrupto, Figueroa, resonó en la mente de doña Isabel con una claridad terrible. Buscó en sus recuerdos, en las historias que su abuelo le contaba sobre los inicios del proyecto. Recordaba perfectamente quién era ese hombre. Era el abuelo de Ricardo Vargas. La humillación que Elías había sufrido a manos de Ricardo no era una coincidencia, ni un simple acto de arrogancia aislado. Era el eco grotesco y tardío de un pecado original, la continuación de una injusticia familiar que había envenenado los cimientos del gran palacio imperial desde el primer día. Ahora comprendían la verdadera naturaleza del problema. No solo tenían que reparar un edificio, tenían que desenterrar una verdad que podía destruir reputaciones y reescribir la historia oficial del hotel. La búsqueda de un descendiente de los artesanos se había convertido en la reapertura de un caso criminal. El silencio en la suite era absoluto, cargado con el peso de 100 años de secretos. La firma de Antonio Morales en la columna no era solo una marca de artista, era un testimonio silencioso que había esperado pacientemente a que su hijo llegara para desvelar la verdad. Doña Isabel miró a Elías y en sus ojos
vio no solo al experto que necesitaba para salvar su hotel, sino al heredero de una deuda de honor que ahora le correspondía a ella saldar. La restauración del edificio acababa de adquirir una nueva y peligrosa dimensión. La cuestión ya no era solo cómo arreglar las grietas en el mármol, sino cómo hacer justicia a un hombre cuya voz había sido silenciada por el miedo y la corrupción, y cómo enfrentarse al legado de una familia, los Vargas, que parecía destinada a despreciar y explotar a los Morales. El diario de Antonio Morales reposaba sobre la mesa, una bomba de relojería a punto de estallar. Contenía la clave no solo para salvar el edificio, sino para limpiar el nombre de un hombre bueno y castigar a los culpables, aunque fuera un siglo después. La tarde caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de colores rojizos. Dentro de la suite presidencial, una nueva batalla acababa de comenzar, una batalla por la verdad, la memoria y la justicia, y Elías Morales, el anciano cantero, ya no estaba solo. El eco de la última palabra leída por Elías Vargas se quedó flotando en el aire de la suite, denso y venenoso. No era solo un nombre, era la llave que abría un abismo de comprensión, una conexión terrible entre el desprecio del nieto y el crimen del abuelo. Doña Isabel de la Torre sintió una oleada de furia fría, una rabia lúcida y cortante que no había experimentado en años. La humillación de Elías ya no era un incidente aislado, sino el último eslabón de una cadena de injusticias que se extendía a lo largo de un siglo. La restauración del hotel, que hasta hacía unas horas era un desafío técnico y financiero, se había transformado en una obligación moral. Ya no se trataba de reparar grietas en el mármol, sino de sanar una herida profunda en la historia misma del edificio y de una familia. Miró a Elías, cuyo rostro reflejaba un dolor antiguo, la comprensión tardía del miedo y el sacrificio con los que su padre había vivido en silencio para protegerle. Sin dudar un instante, doña Isabel cogió su teléfono. No llamó a la policía ni a la prensa. Su primera llamada fue a su abogado personal, un hombre mayor y discreto llamado Javier Mendoza, el único en quien confiaba ciegamente. Su segunda llamada fue para una de las mejores contables forenses del país, una mujer conocida por su habilidad para hacer cantar a los números muertos. Los convocó a una reunión de emergencia en el hotel esa misma noche. Mientras esperaban, la atmósfera en la suite cambió. Dejó de ser un lugar de revelación para convertirse en un cuarto de guerra. El arquitecto jefe y su equipo se pusieron a disposición, entendiendo que su trabajo ahora tenía una nueva dimensión. No solo eran constructores, sino también arqueólogos de un crimen. Elías, por su parte, se sumergió en el diario de su padre. Lo releyó una y otra vez, buscando no solo datos, sino el espíritu del hombre que lo escribió. Buscaba una pista, una guía. La frase clave lo atormentaba. He escondido los documentos originales donde nadie los buscará jamás, en el corazón de mi propia obra. ¿Qué significaba el corazón de su obra? Los arquitectos, con una mentalidad práctica, sugirieron lugares lógicos, un hueco en el despacho del director original, detrás de una placa conmemorativa, quizás en la caja fuerte de la cimentación. Eran buenas ideas, pero a Elías le parecían demasiado obvias para un hombre tan astuto y precavido como su padre. No, dijo Elías en voz baja, sacudiendo la cabeza. Mi padre era un cantero, pensaba con la piedra, no con el papel. Para él, el corazón de un edificio no era un lugar administrativo, era algo estructural, algo fundamental. Recordó las lecciones que su padre le había enseñado de niño, no en una escuela, sino en el taller, con el olor a polvo de piedra en el aire. Le había explicado que cada gran construcción tiene una primera piedra, la piedra angular.
No es la más bonita ni la más visible, pero es la que soporta todo el peso, la que define la alineación de todo lo que vendrá después. Es el verdadero corazón. La idea prendió como la pólvora en la mente de todos. El arquitecto jefe desplegó de nuevo los planos originales, los más antiguos que conservaban. Sus dedos recorrieron las líneas de la cimentación hasta detenerse en un punto marcado con un símbolo específico. La piedra angular. Estaba situada en el sótano más antiguo, en la base del pilar central del ala oeste, precisamente la zona afectada por la corrupción de Figueroa. Poco después, Javier Mendoza y la contable Elena Torres llegaron al hotel. Doña Isabel los puso al corriente de la situación en una reunión breve y tensa. El abogado escuchó con el rostro impasible, asimilando las implicaciones legales. Elena, la contable, ya tenía la mirada brillante de anticipación, como un sabueso que acaba de oler un rastro prometedor. El equipo descendió al sótano. El mismo empleado de mantenimiento que encontró el baúl los guió a través de pasillos fríos y húmedos hasta una pared de ladrillo, visto que no parecía tener nada de especial. Según los planos, detrás de esa pared se encontraba el pilar original y su piedra angular. No había otra opción. Con el permiso explícito de doña Isabel, el equipo de mantenimiento trajo herramientas. El sonido de un mazo rompiendo el primer ladrillo resonó en el silencio del sótano, un eco que parecía viajar a través de las décadas. Con un cuidado extremo, fueron abriendo un hueco en la pared. Detrás del ladrillo apareció el hormigón original de los cimientos y, finalmente, la superficie de una enorme piedra de granito, más oscura y tosca que el resto. Era ella. Elías se acercó y la tocó con una reverencia que silenció a todos. Sintió el frío de la piedra, el mismo frío que su padre debió sentir al ponerla en su sitio. El arquitecto examinó la piedra con una linterna. No parecía haber ninguna junta, ninguna marca que indicara la existencia de un compartimento secreto. La decepción empezó a flotar en el aire. ¿Se habrían equivocado? Fue Elías quien vio el detalle. La misma clase de detalle que solo un cantero podría reconocer. En una de las esquinas, casi invisible, había una línea de argamasa ligeramente diferente, con una textura casi imperceptiblemente más fina. No era una grieta, era un sello. Con herramientas más precisas, un cincel y un martillo, y bajo la guía de Elías, empezaron a picar con cuidado alrededor de esa línea. La argamasa saltó, revelando el contorno de un bloque de piedra más pequeño insertado dentro del grande, una pieza encajada con una maestría asombrosa. Era un escondite perfecto, invisible para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Haciendo palanca con cuidado, consiguieron extraer el bloque. Detrás, en una pequeña cavidad excavada en el corazón de la piedra angular, había un paquete envuelto en tela encerada y atado con un cordel. Estaba perfectamente conservado, protegido de la humedad, durante casi un siglo. Subieron de nuevo a la suite, llevando el paquete como si fuera una reliquia sagrada. Lo depositaron sobre la mesa y Elías, con manos que no le temblaron, deshizo el nudo. Dentro no había uno, sino varios documentos. Lo primero que sacaron fue un pequeño libro de contabilidad. Elena Torres, la contable, se lo arrebató de las manos con delicadeza y sus ojos empezaron a devorar las cifras. A su lado, el abogado Javier Mendoza examinaba otro fajo de papeles. Eran copias de albaranes de entrega falsificados y facturas infladas. Pero el documento más importante estaba en el fondo. Era una hoja de papel doblada varias veces, con una caligrafía temblorosa pero clara. Era la confesión firmada de otro de los capataces, un hombre llamado Mateo, que detallaba con precisión todo el esquema de corrupción de Figueroa, incluyendo las amenazas directas a Antonio Morales. Era la pistola humeante.
La prueba irrefutable no era solo la palabra de un diario, sino un conjunto de evidencias documentales que podrían sostenerse en cualquier tribunal. La habitación se quedó en silencio, con todos asimilando el peso de lo que acababan de encontrar. Durante las siguientes horas, Elena Torres trabajó sin descanso, cruzando los datos del libro de contabilidad con los archivos históricos de la ciudad que su equipo le enviaba digitalmente. Y entonces llegó la siguiente cascada de revelaciones, cada una más impactante que la anterior. El dinero desviado por Figueroa no se gastó en lujos efímeros, fue invertido. La contable descubrió la creación de una pequeña empresa inmobiliaria, fundada apenas unos meses después de la finalización del hotel. El nombre del fundador era, por supuesto, Figueroa. Aquella pequeña empresa fue el germen de algo mucho más grande. A través de una serie de adquisiciones y fusiones a lo largo de las décadas, especialmente durante los años de la posguerra y el desarrollismo, la empresa creció de forma exponencial. Se convirtió en un gigante, un conglomerado conocido como Grupo Inmobiliario Vértice. Al oír ese nombre, doña Isabel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. El Grupo Vértice no era un desconocido para ella. Era su principal competidor, un rival corporativo despiadado y agresivo que había intentado en varias ocasiones lanzar una oferta hostil para hacerse con el control de su cadena hotelera. La conexión era monstruosa, casi increíble. La fortuna de sus rivales, la misma que usaban para intentar destruirla, se había construido sobre el dinero robado a su propio abuelo, sobre los cimientos defectuosos de su hotel y sobre el honor mancillado de la familia Morales. Pero la revelación final fue la que cerró el círculo de la forma más perversa. Elena Torres proyectó en una pantalla el organigrama actual del Grupo Vértice. En la cima, como presidente del Consejo de Administración, figuraba un nombre: Alejandro Vargas Figueroa. No era un descendiente directo de Ricardo Vargas, el gerente despedido. Era su tío abuelo, el patriarca de la familia, un hombre de 80 años inmensamente poderoso, conocido en el mundo de los negocios por su frialdad y su falta de escrúpulos. El hombre que había estado orquestando los ataques contra el gran palacio imperial. Ahora todo encajaba. El sabotaje original de su abuelo no fue solo un acto de codicia, fue un movimiento estratégico a largo plazo. Al debilitar la estructura del hotel desde su nacimiento, se aseguró de que tarde o temprano el edificio presentaría problemas graves, devaluando la propiedad y haciéndola vulnerable a una futura adquisición. La arrogancia de Ricardo, su nieto sobrino, ya no parecía un simple defecto de carácter. Era una herencia familiar, un desprecio sistémico hacia el legado de los Morales y de los de la Torre, la repetición de una historia de depredadores y presas. Doña Isabel se levantó y caminó hacia la ventana. Contempló las luces de Madrid, la ciudad que su hotel había visto crecer y cambiar, pero ahora la veía con otros ojos. Veía las redes invisibles de poder y corrupción que se extendían bajo la superficie. Tenía en sus manos la prueba de un fraude histórico que podía destruir a una de las familias más poderosas de España. Pero hacerlo público no sería fácil. El Grupo Vértice tenía recursos ilimitados, los mejores abogados, influencia en la prensa y en la política. Sería una guerra total. Se giró y miró a su equipo, al abogado, que ya estaba esbozando la estrategia legal, a la contable, que seguía encontrando más conexiones en los registros financieros, y a Elías, que permanecía sentado, con el diario de su padre en las manos, su rostro una mezcla de dolor y determinación. Él era el centro de todo. Su humillación había sido la chispa que había prendido la mecha. Su dignidad era ahora la bandera de esta lucha. No hay nada que decidir.
dijo doña Isabel, su voz firme y sin rastro de duda. Vamos a por ellos, por su padre, señor Morales, y por el mío. La preparación para el clímax había terminado. Todas las piezas estaban sobre el tablero. Los verdaderos villanos habían sido identificados. Sus motivos ocultos habían salido a la luz y las armas para la batalla final estaban listas. La noche en el gran palacio imperial ya no era silenciosa. Estaba cargada con la electricidad de una justicia que había esperado un siglo para despertar. Y en el corazón de la tormenta que se avecinaba, un anciano cantero se preparaba para reclamar el honor de su nombre. La noche se había convertido en una larga vigilia en la suite presidencial. Aquel espacio, diseñado para el lujo y el descanso, era ahora el cuartel general de una guerra silenciosa que se había gestado durante un siglo. El aire vibraba con una energía tensa, una mezcla de indignación justiciera y la metódica preparación para una batalla inevitable. Nadie durmió. El peso de la verdad recién descubierta era demasiado grande como para permitir el olvido del sueño. Doña Isabel de la Torre, con una calma que desmentía la furia que sentía en su interior, coordinaba las acciones con la precisión de un general. Javier Mendoza, su abogado, trazaba las líneas de la estrategia legal, mientras Elena Torres, la contable, desentrañaba la red financiera del Grupo Vértice, encontrando cada vez más pruebas de una corrupción sistémica que se había perpetuado a lo largo de las generaciones. Elías Morales permanecía sentado en un sillón, el diario de su padre abierto sobre su regazo. No lo leía, ya se lo sabía de memoria. Simplemente lo sentía, como si el cuero gastado fuera una extensión de la mano de su progenitor. Observaba a aquel equipo de extraños que luchaban por el honor de su familia con una gratitud silenciosa que le llenaba los ojos de lágrimas contenidas. La estrategia se definió al amanecer. No irían a la prensa ni a los tribunales de inmediato. Eso le daría al Grupo Vértice tiempo para ocultar pruebas, para usar su inmensa influencia y convertir la historia en una disputa corporativa, en la palabra de un anciano contra la de un imperio. La verdad, para ser irrefutable, debía ser revelada de una forma tan pública y controlada que no dejara lugar a la duda ni a la manipulación. Debían golpear el corazón de la bestia. Doña Isabel convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Administración del Grupo Vértice. La excusa oficial era una propuesta de fusión sin precedentes, una oferta tan atractiva que Alejandro Vargas Figueroa, el patriarca, no podría negarse a escuchar. Era el cebo perfecto, una apelación directa a la misma codicia que había dado origen a su fortuna. El día de la reunión, el aire de Madrid parecía cargado de electricidad. El escenario del clímax no sería el cálido y histórico vestíbulo del gran palacio imperial, sino la antítesis de este, una sala de juntas fría y anónima en el último piso de un rascacielos de cristal y acero, la sede del Grupo Vértice, un lugar sin memoria, sin alma, construido sobre el dinero y el poder. Elías se puso la misma ropa con la que había llegado al hotel, su chaqueta de pana y sus pantalones recios. No era un disfraz, era su uniforme, la armadura de su dignidad. A su lado, doña Isabel vestía un traje oscuro y severo, su rostro una máscara de determinación impasible. No iban a negociar, iban a ejecutar una sentencia. Fueron recibidos con una cortesía helada por los miembros del Consejo, hombres y mujeres de rostros duros y trajes caros. A la cabeza de la larga mesa de caoba pulida se sentaba Alejandro Vargas Figueroa. A sus 80 años todavía proyectaba un aura de poder absoluto. Sus ojos, pequeños y astutos, los evaluaron con una mezcla de curiosidad y desdén. No sabía que estaba mirando a sus jueces. La reunión comenzó según el guión previsto. Doña Isabel expuso su falsa propuesta de fusión con una elocuencia impecable.
Habló de sinergias, de mercados, de beneficios mutuos. Alejandro y su consejo escuchaban, asintiendo, cayendo por completo en la trampa. Veían a doña Isabel como una rival acorralada, dispuesta a rendirse. Cuando terminó su presentación, un silencio expectante llenó la sala. Alejandro sonrió, una sonrisa fina y depredadora. Interesante, doña Isabel, muy interesante. Lo estudiaremos. Daba la reunión por terminada, seguro de su victoria. Pero doña Isabel no se movió. Su voz, cuando volvió a hablar, había perdido toda su calidez corporativa. Ahora era fría como el acero. Pero antes de hablar del futuro, señor Vargas, tenemos que saldar una deuda del pasado, una deuda de sangre, piedra y honor. Una pantalla se encendió a la espalda de doña Isabel. La primera imagen que apareció fue una fotografía en blanco y negro de un hombre joven y fuerte, de mirada honesta, de pie frente a la fachada del hotel en construcción. Era Antonio Morales. Alejandro frunció el ceño confundido. ¿Qué es esto? ¿Una lección de historia? No, dijo doña Isabel, es el prólogo de la suya. La historia de cómo la fortuna de su familia se construyó sobre los cimientos de un crimen. Entonces, la verdad comenzó a desvelarse, pieza por pieza, como un edificio que se derrumba en cámara lenta. Primero, doña Isabel proyectó páginas del diario de Antonio Morales, la caligrafía desesperada, relatando las amenazas de Figueroa, el abuelo de Alejandro. La sala, antes llena de murmullos arrogantes, se quedó en un silencio sepulcral. Alejandro soltó una carcajada forzada. ¿El diario de un obrero muerto hace 100 años? ¿Esa es su prueba? Por favor, no me haga perder el tiempo. Mi padre no era un simple obrero. La voz que habló no fue la de doña Isabel, fue la de Elías. Se había puesto de pie. Su figura humilde, una extraña y poderosa presencia en aquella sala de poder. Todos los ojos se volvieron hacia él. Mi padre era un artista y un hombre honrado, continuó Elías, su voz firme, sin un atisbo de temblor. Un hombre al que su abuelo, señor Vargas, amenazó y silenció para poder robar. Ustedes construyeron un imperio sobre la deshonra de mi familia y el miedo de mi padre. La aparición de Elías, el anciano al que Ricardo, el sobrino nieto de Alejandro, había expulsado del hotel, fue un golpe devastador. La conexión entre el pasado y el presente se materializó en su persona. El desprecio de Ricardo ya no era un acto aislado, sino la manifestación de un legado de corrupción. Ahora le tocó el turno a Elena Torres, la contable. Se levantó y, con una precisión quirúrgica, expuso en la pantalla el rastro del dinero. Proyectó el libro de contabilidad oculto en la piedra angular, mostrando las cifras del desfalco. Y a su lado, los documentos de la fundación del grupo inmobiliario Vértice, demostrando que el capital inicial coincidía hasta el último céntimo con el dinero robado. El cómo del crimen quedó expuesto con una claridad brutal. No era una teoría, eran hechos, eran números que no mentían. La sala de juntas se convirtió en un tribunal. Los rostros de los consejeros pasaron de la confusión a la incredulidad, y de ahí al horror. Se dieron cuenta de que el suelo sobre el que se asentaba su poder era un pantano de fraude. Alejandro Vargas ya no sonreía. Su rostro era una máscara de furia pálida. Mentiras. Todos son falsificaciones. Un montaje para desprestigiar a mi familia. Entonces, doña Isabel reveló el porqué. No se trataba solo de un robo, les explicó. Era un sabotaje a largo plazo. La corrupción de Figueroa no solo le enriqueció, sino que debilitó deliberadamente la estructura del ala oeste del hotel. Fue un acto de visión perversa. Sabía que, con el tiempo, el edificio sufriría, se devaluaría, y la empresa construida con el dinero robado estaría en una posición perfecta para comprarlo a precio de saldo. La oferta de fusión que ustedes han intentado lanzar contra mi hotel durante años
concluyó doña Isabel, su voz resonando en la sala. No era una estrategia de negocio. Era el acto final de un crimen que su abuelo empezó hace un siglo. Querían recomprar con dinero robado lo que habían intentado destruir desde dentro. El plan, en su monstruosa brillantez, quedó al descubierto. El desprecio de la familia Vargas por el hotel no era solo clasismo. Era el odio del criminal por el escenario de su crimen, un deseo constante de poseerlo y borrar la verdad de su origen. El golpe de gracia lo dio el abogado, Javier Mendoza. Se levantó y depositó sobre la mesa una copia de la confesión firmada por el capataz Mateo, el testigo del crimen. La caligrafía antigua era un fantasma que había vuelto para reclamar justicia. Alejandro Vargas miró el documento. Su arrogancia se desmoronó por completo. Vio su imperio, construido sobre una mentira, disolverse ante sus ojos. Vio el rostro de su abuelo, el de su padre y el suyo propio, todos reflejados en aquella hoja de papel amarillento. La cadena de corrupción se había roto. Mendoza habló con una calma letal. Copias de toda esta documentación, incluyendo análisis periciales que certifican su autenticidad, han sido entregadas hace exactamente 10 minutos a la Fiscalía Anticorrupción, a la Agencia Tributaria y a la redacción de los 3 principales diarios económicos del país. La historia se hará pública en 1 hora. Se hizo el silencio. Un silencio absoluto, pesado. El silencio que precede a la caída de un gigante. Los miembros del consejo se apartaban de Alejandro física y metafóricamente, como si su presencia quemara. Su líder, el intocable patriarca, era ahora un apestado. Alejandro Vargas Figueroa se hundió en su silla. No gritó, no protestó, simplemente se encogió, como si el peso de 100 años de mentiras le hubiera caído encima de golpe. El poderoso magnate se había convertido en un anciano frágil y derrotado, atrapado por los pecados de su abuelo. La verdad completa, irrefutable y devastadora había triunfado. En medio del caos silencioso, Elías Morales se acercó a la mesa. No miró a Alejandro. Tomó la fotografía de su padre, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta junto a su corazón. Su misión estaba cumplida. Doña Isabel se levantó. «Señor Morales, vámonos. Aquí ya no hay nada que hacer». Salieron de la sala de juntas, dejando atrás los restos de un imperio en ruinas y a un grupo de hombres y mujeres enfrentados a la bancarrota moral y financiera de sus vidas. Mientras caminaban por el pasillo de cristal, Elías miró sus propias manos, nudosas y curtidas. Las manos de un cantero, unas manos que no habían construido un imperio, pero que acababan de demoler uno. La justicia, a veces, no llega con el estruendo de un trueno, sino con el eco silencioso de un martillo golpeando un cincel, una verdad tallada en la piedra, esperando pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. Y aquel día, en lo más alto de Madrid, la luz fue cegadora. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia? Una injusticia así nos recuerda que la dignidad no tiene precio y que el valor de una persona nunca se mide por la ropa que viste. Sigue esta historia para descubrir cómo la verdad siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados. El silencio en el ascensor que los descendía de la Torre de Cristal era más denso que cualquier palabra. Doña Isabel de la Torre y Elías Morales no se miraron, pero compartían una misma sensación de gravedad, el peso de una justicia que al llegar había arrasado con todo. Dejaban atrás no solo una sala de juntas, sino las ruinas humeantes de un imperio construido sobre la mentira. No fueron testigos directos de lo que ocurrió después de su partida, pero la noticia les llegó antes de que su coche hubiera cruzado la Castellana. Alejandro Vargas Figueroa, el patriarca, el intocable, se había desplomado sobre la mesa de caoba pulida.
No fue un desmayo, fue el colapso de un cuerpo que ya no podía soportar el peso de un alma podrida. Un infarto masivo, fulminante, que puso fin a su reinado de poder antes de que el primer titular llegara a las rotativas. La caída del Grupo Vértice fue un espectáculo público, un terremoto financiero y social que sacudió los cimientos de la élite madrileña. Los periódicos lo bautizaron como el escándalo de los cimientos de la codicia. Las cadenas de televisión abrían sus informativos con imágenes del rascacielos del Grupo Vértice, ahora un símbolo no de poder, sino de una corrupción que había permanecido oculta durante un siglo. La maquinaria legal, una vez activada con pruebas tan irrefutables, fue implacable. La Fiscalía Anticorrupción congeló los activos de la familia Vargas y del conglomerado. Los miembros del Consejo de Administración, en un intento desesperado por salvarse, se convirtieron en testigos, revelando una red de evasión fiscal y tráfico de influencias que iba mucho más allá del fraude original. Ricardo Vargas, el joven gerente que había iniciado todo con su acto de desprecio, se convirtió en un fantasma social. Su nombre era sinónimo de la arrogancia y la ceguera de su familia. Ninguna empresa quería contratarlo. Sus antiguos amigos no le devolvían las llamadas. Fue condenado no a una celda de prisión, sino a la irrelevancia, a vagar por una ciudad que ahora conocía la verdad de su apellido, una verdad que lo marcaba como el descendiente de ladrones. La verdad, sin embargo, no trajo a Elías una alegría exultante. La victoria era amarga, teñida por la tristeza de una vida, la de su padre, vivida bajo la sombra de un miedo injusto. Aquella noche, en la suite presidencial, no celebró. Se sentó junto a la ventana, miró las luces de la ciudad y habló en silencio con su difunta esposa, contándole que la promesa estaba cumplida, que el honor de los Morales, por fin, había sido limpiado. Los días siguientes, el gran palacio imperial se transformó. La noticia de la restauración adquirió una nueva dimensión. Ya no era una simple obra de mantenimiento, era un acto de restitución histórica. Los trabajadores, desde los arquitectos hasta los albañiles, trataban cada piedra con una nueva reverencia, conscientes de que estaban sanando las heridas de un edificio con alma. Elías se convirtió en el custodio de ese proceso. Cada mañana se ponía su ropa de siempre y bajaba a la obra. No daba órdenes, enseñaba. Mostraba a los jóvenes canteros cómo leer las vetas del mármol, cómo sentir la tensión de la piedra antes de golpearla, cómo escuchar los secretos que su padre había dejado en cada junta y en cada arco. Su presencia era un recordatorio constante del verdadero valor del trabajo. Los empleados del hotel, que antes lo habían mirado con desdén o indiferencia, ahora lo saludaban con un respeto profundo. Veían en él no al anciano humilde, sino al portador de la memoria, al hombre cuya dignidad había derribado un imperio. Doña Isabel, por su parte, se aseguró de que la justicia no fuera solo legal, sino también simbólica. Creó la Fundación Antonio Morales, una institución financiada con una parte de los activos recuperados del Grupo Vértice, destinada a becar y formar a jóvenes artesanos en oficios tradicionales casi olvidados. Además, encargó a un escultor una placa de bronce para ser colocada en el centro del vestíbulo. No era una placa ostentosa, sino elegante y sobria. En ella no se mencionaba el escándalo, solo la verdad esencial. Rezaba, en memoria de Antonio Morales, maestro cantero, cuyas manos dieron forma a la belleza de este lugar y cuyo espíritu honrado es su cimiento más sólido. Unas semanas después, Elías hizo un viaje, volvió a su pueblo de Castilla, a la pequeña casa donde había crecido. Dejó las maletas y caminó directamente al cementerio, un lugar tranquilo, en una colina barrida por el viento. Se detuvo frente a la sencilla lápida de piedra que él mismo había tallado para sus padres.
Se arrodilló, limpió unas hojas secas y dejó un pequeño ramo de flores silvestres. No lloró. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y el sol, reflejaba una paz profunda, una serenidad que por fin estaba completa. «Lo conseguí, padre», susurró al viento. «Lo conseguimos. Ahora todos saben tu verdad. Descansa en paz». El día de la reinauguración del hotel, 6 meses después, fue un evento que la ciudad no olvidaría. No fue una fiesta de la alta sociedad, sino una celebración de la memoria y la artesanía. Asistieron historiadores, estudiantes de arquitectura, artesanos y periodistas. Elías Morales, vestido con un traje nuevo que doña Isabel le había regalado y que él había aceptado con reticencia, fue el encargado de cortar la cinta. No pronunció un discurso largo, solo dijo unas pocas palabras, su voz clara y firme resonando en el vestíbulo restaurado. Este hotel no está hecho solo de piedra y lujo, está hecho del tiempo, el sudor y el honor de hombres buenos, que nunca más lo olvidemos. Luego se desveló la placa de bronce. Por primera vez, el nombre de Antonio Morales ocupaba el lugar de honor que siempre le había correspondido. El aplauso que llenó el vestíbulo fue largo y sincero, un tributo a una justicia que, aunque tardía, había sido total. Las consecuencias se habían asentado. La familia Vargas había desaparecido del mapa social y financiero, su nombre una mancha en la historia. El grupo Vértice fue desmantelado y sus activos legítimos fueron absorbidos por otras empresas, mientras que los fraudulentos fueron a parar a las arcas del Estado y a la nueva fundación. Doña Isabel de la Torre consolidó su reputación no solo como una empresaria brillante, sino como una mujer de principios inquebrantables. El gran palacio imperial, lejos de verse perjudicado por el escándalo, se convirtió en un símbolo de integridad, un lugar con una historia de redención que atraía a un nuevo tipo de clientela, una que valoraba la autenticidad por encima de la apariencia. Aquella tarde, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Elías se quedó solo en el vestíbulo. Volvió al mismo punto exacto donde meses atrás había sido humillado. Levantó la vista hacia el gran mural del techo, ahora brillantemente restaurado. Un joven botones, nuevo en el hotel, se le acercó con timidez. «Señor Morales, ¿necesita algo? ¿Una copa de agua? ¿Un café?» Elías le sonrió, una sonrisa genuina y amable. «No, gracias, hijo. Ya tengo todo lo que necesito». El joven asintió y se retiró, no sin antes dirigir una mirada de profunda admiración a la placa de bronce. Elías se quedó allí, de pie, en silencio. Ya no era un intruso, era el guardián. El vestíbulo ya no era un tribunal que lo juzgaba, sino el hogar del legado de su padre. El ciclo se había cerrado. El dolor, aunque nunca desaparecería del todo, había dado paso a un cierre necesario, a la tranquila certeza de que el honor, al final, pesa más que el oro. El edificio respiraba a su alrededor, sus cimientos ahora firmes no solo en la tierra, sino en la verdad. Y en el reflejo del mármol pulido, la imagen de un anciano con ropa de campo ya no parecía fuera de lugar. Parecía la pieza más importante de todas, el corazón vivo de un palacio que había recuperado su alma. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia? Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el poder o la riqueza, sino en la dignidad que llevamos dentro. Si crees que el honor y la justicia deben prevalecer siempre, comparte este relato para que su mensaje llegue más lejos. Si te gustan este tipo de relatos, donde la justicia se abre paso frente a la arrogancia, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tus impresiones, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. El silencio en el ascensor que los descendía de la torre de cristal era más denso que cualquier palabra.
Doña Isabel de la Torre y Elías Morales no se miraron, pero compartían una misma sensación de gravedad, el peso de una justicia que, al llegar, había arrasado con todo. Dejaban atrás no solo una sala de juntas, sino las ruinas humeantes de un imperio construido sobre la mentira. No fueron testigos directos de lo que ocurrió después de su partida, pero la noticia les llegó antes de que su coche hubiera cruzado la Castellana. Alejandro Vargas Figueroa, el patriarca, el intocable, se había desplomado sobre la mesa de caoba pulida. No fue un desmayo, fue el colapso de un cuerpo que ya no podía soportar el peso de un alma podrida, un infarto masivo, fulminante, que puso fin a su reinado de poder antes de que el primer titular llegara a las rotativas. La caída del Grupo Vértice fue un espectáculo público, un terremoto financiero y social que sacudió los cimientos de la élite madrileña. Los periódicos lo bautizaron como el escándalo de los cimientos de la codicia. Las cadenas de televisión abrían sus informativos con imágenes del rascacielos del Grupo Vértice, ahora un símbolo no de poder, sino de una corrupción que había permanecido oculta durante un siglo. La maquinaria legal, una vez activada con pruebas tan irrefutables, fue implacable. La Fiscalía Anticorrupción congeló los activos de la familia Vargas y del conglomerado. Los miembros del Consejo de Administración, en un intento desesperado por salvarse, se convirtieron en testigos, revelando una red de evasión fiscal y tráfico de influencias que iba mucho más allá del fraude original. Ricardo Vargas, el joven gerente que había iniciado todo con su acto de desprecio, se convirtió en un fantasma social. Su nombre era sinónimo de la arrogancia y la ceguera de su familia. Ninguna empresa quería contratarlo. Sus antiguos amigos no le devolvían las llamadas. Fue condenado no a una celda de prisión, sino a la irrelevancia, a vagar por una ciudad que ahora conocía la verdad de su apellido, una verdad que lo marcaba como el descendiente de ladrones. La verdad, sin embargo, no trajo a Elías una alegría exultante. La victoria era amarga, teñida por la tristeza de una vida, la de su padre, vivida bajo la sombra de un miedo injusto. Aquella noche, en la suite presidencial, no celebró. Se sentó junto a la ventana, miró las luces de la ciudad y habló en silencio con su difunta esposa, contándole que la promesa estaba cumplida, que el honor de los Morales, por fin, había sido limpiado. Los días siguientes, el gran palacio imperial se transformó. La noticia de la restauración adquirió una nueva dimensión. Ya no era una simple obra de mantenimiento, era un acto de restitución histórica. Los trabajadores, desde los arquitectos hasta los albañiles, trataban cada piedra con una nueva reverencia, conscientes de que estaban sanando las heridas de un edificio con alma. Elías se convirtió en el custodio de ese proceso. Cada mañana se ponía su ropa de siempre y bajaba a la obra. No daba órdenes, enseñaba. Mostraba a los jóvenes canteros cómo leer las vetas del mármol, cómo sentir la tensión de la piedra antes de golpearla, cómo escuchar los secretos que su padre había dejado en cada junta y en cada arco. Su presencia era un recordatorio constante del verdadero valor del trabajo. Los empleados del hotel, que antes lo habían mirado con desdén o indiferencia, ahora lo saludaban con un respeto profundo. Veían en él no al anciano humilde, sino al portador de la memoria, al hombre cuya dignidad había derribado un imperio. Doña Isabel, por su parte, se aseguró de que la justicia no fuera solo legal, sino también simbólica. Creó la Fundación Antonio Morales, una institución financiada con una parte de los activos recuperados del Grupo Vértice, destinada a becar y formar a jóvenes artesanos en oficios tradicionales casi olvidados. Además, encargó a un escultor una placa de bronce para ser colocada en el centro del vestíbulo.
No era una placa ostentosa, sino elegante y sobria. En ella no se mencionaba el escándalo, solo la verdad esencial. Rezaba: en memoria de Antonio Morales, maestro cantero, cuyas manos dieron forma a la belleza de este lugar y cuyo espíritu honrado es su cimiento más sólido. Unas semanas después, Elías hizo un viaje. Volvió a su pueblo de Castilla, a la pequeña casa donde había crecido. Dejó las maletas y caminó directamente al cementerio, un lugar tranquilo, en una colina barrida por el viento. Se detuvo frente a la sencilla lápida de piedra que él mismo había tallado para sus padres. Se arrodilló, limpió unas hojas secas y dejó un pequeño ramo de flores silvestres. No lloró. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y el sol, reflejaba una paz profunda, una serenidad que por fin estaba completa. «Lo conseguí, padre», susurró al viento. «Lo conseguimos. Ahora todos saben tu verdad. Descansa en paz». El día de la reinauguración del hotel, 6 meses después, fue un evento que la ciudad no olvidaría. No fue una fiesta de la alta sociedad, sino una celebración de la memoria y la artesanía. Asistieron historiadores, estudiantes de arquitectura, artesanos y periodistas. Elías Morales, vestido con un traje nuevo que doña Isabel le había regalado y que él había aceptado con reticencia, fue el encargado de cortar la cinta. No pronunció un discurso largo, solo dijo unas pocas palabras, su voz clara y firme resonando en el vestíbulo restaurado. Este hotel no está hecho solo de piedra y lujo, está hecho del tiempo, el sudor y el honor de hombres buenos, que nunca más lo olvidemos. Luego se desveló la placa de bronce. Por primera vez, el nombre de Antonio Morales ocupaba el lugar de honor que siempre le había correspondido. El aplauso que llenó el vestíbulo fue largo y sincero. Un tributo a una justicia que, aunque tardía, había sido total. Las consecuencias se habían asentado. La familia Vargas había desaparecido del mapa social y financiero, su nombre una mancha en la historia. El grupo Vértice fue desmantelado y sus activos legítimos fueron absorbidos por otras empresas, mientras que los fraudulentos fueron a parar a las arcas del Estado y a la nueva fundación. Doña Isabel de la Torre consolidó su reputación no solo como una empresaria brillante, sino como una mujer de principios inquebrantables. El gran palacio imperial, lejos de verse perjudicado por el escándalo, se convirtió en un símbolo de integridad, un lugar con una historia de redención que atraía a un nuevo tipo de clientela, una que valoraba la autenticidad por encima de la apariencia. Aquella tarde, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Elías se quedó solo en el vestíbulo. Volvió al mismo punto exacto donde meses atrás había sido humillado. Levantó la vista hacia el gran mural del techo, ahora brillantemente restaurado. Un joven botones, nuevo en el hotel, se le acercó con timidez. «Señor Morales, ¿necesita algo? ¿Una copa de agua? ¿Un café?» Elías le sonrió, una sonrisa genuina y amable. «No, gracias, hijo. Ya tengo todo lo que necesito». El joven asintió y se retiró, no sin antes dirigir una mirada de profunda admiración a la placa de bronce. Elías se quedó allí, de pie, en silencio. Ya no era un intruso, era el guardián. El vestíbulo ya no era un tribunal que lo juzgaba, sino el hogar del legado de su padre. El ciclo se había cerrado. El dolor, aunque nunca desaparecería del todo, había dado paso a un cierre necesario, a la tranquila certeza de que el honor, al final, pesa más que el oro. El edificio respiraba a su alrededor, sus cimientos ahora firmes no solo en la tierra, sino en la verdad. Y en el reflejo del mármol pulido, la imagen de un anciano con ropa de campo ya no parecía fuera de lugar. Parecía la pieza más importante de todas, el corazón vivo de un palacio que había recuperado su alma. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave apenas mirando la apariencia?
Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el poder o la riqueza, sino en la dignidad que llevamos dentro. Si crees que el honor y la justicia deben prevalecer siempre, comparte este relato para que su mensaje llegue más lejos.